Shalom a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar aprendiendo o continuar con la segunda parte del vídeo hablamos sobre los malachim y shedim, sobre los ángeles y los demonios y sobre todos estos seres espirituales que existen realmente en otra dimensión, mostrando que otra vez el ser humano no está solo en este universo, sino que existen otras formas de vida, otra creación que Hashem ha creado además del ser humano. Y Besat Hashem, vamos a conversar un poquito más sobre este tema. Hay muchísimo que comentar, precisamente la opinión de los sabios y rabinos de Am Israel sobre este respecto. Y otra vez, en este vídeo voy a presentar algunos detalles que estuve escuchando en un shiur, una conferencia de un rabí, donde estuve explicando estos temas, y que es simplemente una de las líneas de explicación, porque existen otra vez diferentes opiniones, diferentes autoridades rabínicas a través de los años han explicado también cómo funciona este mundo espiritual y las funciones de estos seres, explicaciones sobre precisamente sus nombres, entre otros temas. Y vamos a explicar precisamente una de esas líneas de análisis que muestran realmente la función de este mundo espiritual y de los malachim, shedim, etc. Como aprendimos en el video anterior, estuvimos conversando de que existen diferentes tipos precisamente de ángeles con diferentes jerarquías. También lo mismo ocurre en el caso de los shedim, los demonios. Y en el caso de los ángeles, hablamos primero de ellos, los malachim. Como mencionamos también, existen diferentes ángeles que algunos se encargan de traer precisamente mensajes, otros se encargan de ejecutar precisamente, traer bendiciones para el ser humano. Cada cosa de tanto el ser humano existe lo que se conoce como recompensa y castigo. Aquel que hace el bien, por justicia merece una recompensa. Aquel que hace lo que es malo, por justicia merece castigo. Por lo tanto, los encargados de ejecutar estas bendiciones o estos castigos son los malachim y los shedim también. Ahora, existen ángeles que son los que se encargan de ejecutar estas bendiciones, traer cosas buenas, etc. O que nosotros como seres humanos definimos estas acciones como buenas y malas, pero en realidad son definiciones humanas. Pero bueno, para comprender este hecho, estos malachim, hay algunos de ellos que son llamados ángeles de destrucción. En hebreo, malachei habalá. Estos malachei habalá son, como ya mencioné, ángeles de destrucción, ángeles de juicio, ángeles acusadores, que son los que se encargan precisamente de ejecutar diferentes acciones. Son los que forman parte de la rama judicial, precisamente en el ejemplo que pusimos en el video anterior, explicando de cómo funciona esta región espiritual. Y a este respecto, estos ángeles llamados malachei habalá, ángeles de destrucción, la Torah explica de que hay ángeles que han sido creados de fuego y que precisamente el fuego viene a representar precisamente realmente el hecho de que destrucción, caos, y viene muy bien con la función de estos ángeles de destrucción, malachei habalá. A este respecto está escrito en el libro de Teilim, el libro de los Salmos, capítulo 104, el versículo 4, los sabios hablan de este pasuk que dice en hebreo: Ose malachav ruhot meshartav esh loet. O sea, dice el pasuk que él encarga al viento sus mensajeros y de las llamas sus siervos. Los sabios explican de que precisamente este pasuk hace referencia a los ángeles, que algunos de ellos han sido creados de fuego, explica la Torah. Y a este respecto, precisamente, cuando uno se pone a pensar de que existen seres que son fuego, imagínense. Y tenemos muchísimos ejemplos en la Torah que vienen a manifestar estos ángeles de destrucción precisamente. Y tenemos muchísimos relatos que nos cuentan de cómo precisamente ellos se encargaron de diferentes acciones. Por ejemplo, en la Torah se menciona el ejemplo de Sodom y Amorá. En español lo llaman Sodoma y Gomorra, pero en hebreo Sodom y Amorá son las ciudades. Y la Torah habla de estos ángeles que fueron los encargados de ejecutar esta sentencia divina. Los tres ángeles que se aparecieron primero al patriarca Abraham, que la Torah mayormente se les identifica con Rafael,
Mijael y Gabriel. La Torá dice de que el que estuvo principalmente encargado de la destrucción de Sodom y Amorá fue el ángel Gabriel, y que precisamente viene a ser referencia a este hecho de que Gabriel viene a estar representado por Geburá, rigor en este caso, de que se encargaron de destruir estas ciudades. Y precisamente el judío debe tener la perspectiva correcta, ashkafá, en el sentido de que comprender de que nada ocurre en este mundo por coincidencia. Todo detrás de cada acción, de cada cosa, de cada evento que sucede en el mundo, realmente hay alguien detrás. Nada es por coincidencia. Siempre está Dios envuelto en cada acción que sucede, sea buena o mala, porque hay un propósito para todo. Otra vez, el ser humano es el que define cada cosa. El ser humano es el que se pone a definir y dar términos y como bueno o como malo. Por ejemplo, cuando nos ocurren cosas buenas en la vida, cuando vemos muchas bendiciones, nosotros definimos esto como bueno. Pero cuando nos ocurren desgracias, cuando ocurren problemas, no nos gustan, ¿verdad? Pero el ser humano es el que lo define entonces como malo. Pero en realidad lo que está ocurriendo simplemente es el resultado de una acción. La Torá explica, dice la Torá, que Hashem recompensa al justo y castiga al malvado. Si uno hace una acción correcta, es justo que merezca una recompensa por hacer el bien. Pero si uno hace una acción negativa, es justo también que merezca castigo. Pero nosotros definimos la bendición como algo bueno y el castigo, como no nos gusta, lo definimos como malo. Pero son definiciones nuestras. Al final, todo está en nuestras manos. Todo es el resultado de nuestras propias acciones. Los malachim, estos seres, digas de shedim, demonios o ángeles, simplemente están ejecutando, son el resultado de la acción. Si la acción es positiva, hay un malach que viene a tener una recompensa. Si la acción es negativa, hay un shedim que viene a ejecutar sentencia, juicio. Simplemente están cumpliendo con su función. Pero está en las manos del ser humano traer bendición a su vida o traer calamidad. Esto se llama libre albedrío. Se llama libre albedrío. El ser humano es capaz de elegir y de guiar su vida, y a través de sus acciones traer prosperidad, bendición y cosas buenas, o traer calamidades, desgracias, problemas, etc. Y otra vez, son temas quizás un poco que llevan más detalles, más explicación, pero es una de las opiniones o de las corrientes de entendimiento a este respecto. Precisamente existen también otros seres, y se nos explica de que precisamente escriben los sabios, que dicen los sabios, cuando Dios mira hacia la tierra tiembla, dice la Torá. A veces, por ejemplo, vemos que ocurren cosas en el mundo, ocurren tsunamis, ocurren terremotos, a veces ocurren tornados, a veces ocurren tornados de fuego, donde vemos torbellinos y remolinos realmente de fuego, que son fuegos abrasadores que destruyen. Pero si, como ya vimos en la Torá, los ángeles también se encargan de ejecutar sentencias sobre personas y sobre ciudades, como en el caso de Sodom y Amorá. La Torá dice que Sodom y Gomorra fueron destruidas completamente por fuego y azufre, dice la Torá. Son ángeles que estuvieron envueltos en este asunto. Si vimos que hay ángeles que fueron creados de fuego, la Torá dice que hay ángeles que bajan a este mundo a ejecutar sentencias. Y estos ángeles de fuego, malajej habalá, ángeles de destrucción, realmente están, cuando vemos que estos tornados de fuego, hay un malajej habalá detrás de ellos. De la misma manera, existen ángeles que son los que se encargan también son capaces de dominar las fuerzas de la naturaleza. Es realmente increíble el poder que tienen estos malajej habalá, ángeles de destrucción, estos shedim también, que son capaces de dominar, precisamente de controlar el fuego, el agua, el aire. Y hay muchísimos ejemplos en la Torá. Por ejemplo, la Torá habla de que cuando hubo un ángel que se apareció a los padres de Shimshon, Sansón en español, y le fueron a revelar que iba a tener un hijo, etc., a los padres de Shimshon, la Torá dice de que cuando el ángel se fue a marchar, el ángel había un fuego ardiendo y el ángel ascendió por la llama. ¡Wow! Y en muchísimos ejemplos también la Torá habla de cuando Am Israel fue a cruzar
Mar Rojo, Yam Suf, es lo que dice el texto. El texto no habla de Mar Rojo por ningún lado. La expresión en hebreo es Yam Suf, o sea, el mar de las cañas o el mar de los juncos. No sé por qué lo traducen así, lo han traducido así en diferentes versiones, pero el hebreo es Yam Suf. Y la Torah habla de que hubo un viento que sopló y que realmente contribuyó a que las aguas también se dividiesen. Pero no fue casualidad. Hubo un malaj encargado de controlar el viento también. Detrás de cada acción están estos seres que son los que se encargan de ejecutar las sentencias, las recompensas, los decretos, ordenanzas de Akadosh Baruj Hu. Los decretos de Dios son ejecutados por los ángeles. Sean decretos de traer bendiciones, mensajes y cosas buenas, o sea, decretos de destrucción, de calamidad, de problemas. La Torah dice de que estos seres precisamente fueron creados con una función. Ahora, en el mundo espiritual también existen otros seres que son los que se llaman Ruhot. Ruhot son los espíritus o fantasmas, si le quieren llamar, que son precisamente personas que han fallecido, que han abandonado este mundo, pero simplemente están en otra dimensión, si lo pudiéramos poner en términos modernos, y que son los que también se conocen como Ruhot. Ahora, generalmente estos ángeles y estos shedim o demonios están dentro de la categoría que se llama mazikim. Estos mazikim que son, pueden ser normalmente seres espirituales destructores, en este caso de los malajei habalá, ángeles de destrucción, y que realmente son los encargados de traer a este mundo lo que se conoce en hebreo como puranut, calamidades, explica la Torah. Ángeles que al final están cumpliendo las instrucciones de Hashem, precisamente, que son ángeles que solamente ejecutan sentencias, juicios, castigos, etc. Esa es su función. Igual que hay ángeles que también tienen otras funciones, como ya expliqué, traer mensajes, bendiciones y muchas cosas buenas, y que también tienen funciones especiales en los cielos. Hay ángeles que su función es todo el tiempo estar en Shamayim, en los cielos. Hay ángeles que son cantores que sirven a Dios alrededor de su trono constantemente, entre otros detalles, y tienen diferentes funciones. Y precisamente a este respecto hay diferencias otra vez entre los seres humanos, y hay diferencia entre los ángeles y los shedim. Hay toda una diferencia, y precisamente la Torah explica de que estos seres espirituales no tienen limitación. El ser humano está limitado. Vivimos en este mundo que es finito. Estamos limitados por la materia. Ellos no son materia. Ellos son seres espirituales, por lo tanto no tienen limitación. Es como el alma cuando abandona este mundo, tampoco está limitada y es capaz de estos seres son capaces de desplazarse a velocidades increíbles, de pasar de una dimensión a otra, realmente a una velocidad increíble. Son capaces incluso muchos de ellos de conocer el futuro, y esto se refiere a de que como están más cerca de la fuente de información, están todo el tiempo sirviendo, están delante de la presencia de Hashem. Estos ángeles están ante la presencia de Hashem, saben lo que está pasando todo el tiempo, y cosas que nosotros no sabemos. Saben de los designios del Creador porque están cerca de la fuente del conocimiento. Por lo tanto son capaces de conocer el futuro porque están todo el tiempo en conexión con Shamayim. El ser humano no. Y también estos malajim, algunos de ellos son llamados sarim, ministros o príncipes. Y los sabios explican de que cada nación tiene detrás un príncipe, un ángel, un ser espiritual que está detrás de cada nación, y que son los que rigen los gobiernos. Detrás de cada gobierno hay un príncipe encargado, que es el que se encarga precisamente y es responsable por esa nación. Y la Torah precisamente explica a este respecto de que estos sarim, ministros, príncipes, estos seres espirituales, precisamente guían a las naciones. A veces vemos, por ejemplo, y explican los sabios claramente, de que cada cosa que sucede en este mundo físico aquí abajo en la tierra tiene primero un resultado en los cielos. Primero ocurrió una acción en los cielos y luego un resultado aquí abajo. Por lo tanto, para solucionar un problema aquí, primero se soluciona arriba. Por eso cuando vemos que a veces diferentes naciones tienen diferentes conflictos, diferentes problemas, hay problemas con estos príncipes, estos sarim, que están a cargo precisamente de estas naciones y de estos gobiernos.
Incluso se explica de que muchos de estos zarim, muchos de estos ministros que están a cargo de diferentes gobiernos y realmente potencias mundiales, en muchas ocasiones son depuestos de sus cargos, y cuando hay problemas con estos ministros que se reúnen en la corte celestial y muchas veces son depuestos de sus cargos, la nación cae con ellos. Por eso vemos ejemplos de, por ejemplo, diferentes imperios, diferentes grandes potencias, como por ejemplo el Imperio Romano, los babilonios, el Imperio Persa, los griegos, grandes potencias que casi que dominaron el mundo completo conocido, y nadie se imaginaba jamás de que podrían desaparecer. ¿Dónde están hoy? No existen. La Torá explica, y explican los sabios de Israel, de que detrás de todos estos grandes gobiernos siempre ha habido un ser espiritual, un zarim, un ministro que es representante. Pero si el ministro cae, con él también cae el gobierno en la tierra al que él representa. Y precisamente tenemos explican los sabios este respecto. Es un tema que otra vez, estos son ideas generales, hay muchísimo tema que hablar de cada uno de estos temas, se pueden hacer muchos vídeos y mucha explicación. Ahora, también hablando de estos seres espirituales, de estos ángeles, estos malachim, algunos de ellos también tienen funciones específicas como de protegernos. En el caso específicamente, estoy hablando de temas, hablando de judaísmo, hablando específicamente a lo que aplica a los judíos, y a este respecto específicamente los sabios explican de que cuando un judío en Shabbat, en el sábado, regresa de la sinagoga a su hogar, el viernes por la noche, explica la Torá de que es acompañado por dos malachim, dos ángeles que le acompañan hacia su casa. Incluso cuando celebramos el Shabbat, el sábado, lo primero que hacemos entre las canciones que cantamos es la canción famosa Shalom Aleichem. Es una canción donde cantamos realmente invitando a las fuerzas espirituales, a los ángeles, a que vengan y que nos acompañen en Shabbat para que nos protejan. Y precisamente en este sentido invocamos las fuerzas espirituales, en este caso los ángeles de protección. La famosa canción Shalom Aleichem, Melech Yasharet, Melech Mahem Melachim Kadosh Baruj Hu, una canción que cantamos en Shabbat. Y otra vez, también nos explica la Torá de que muchos de estos seres espirituales en ocasiones vienen a este mundo por diferentes funciones, como ya hemos mencionado, y de que según la Kabbalah, para que ellos puedan, como son seres espirituales, para que puedan realmente revelarse en este mundo, tienen que ponerse entre comillas una especie de traje, si pudiéramos ponerlo en esa palabra, en esos términos, un traje para que puedan revelarse al ser humano, explican los sabios, y que ellos no son totalmente físicos. Cuando vienen a este mundo no es que sean totalmente físicos cuando hacen estas revelaciones o cuando entre comillas se ponen este traje, sino que realmente a veces aparecen a los seres humanos y es lo que se llama como apariciones. Hay veces que las personas los ven claramente, hay veces que los ven un poco borroso, hay veces que conversan con ellos, hay veces que lo pueden tocar, pero no son totalmente físicos, porque de la misma manera que las personas son capaces de verlos, de hablar con ellos y de tocarlos, desaparecen al frente de ellos así como así rápido. O sea que se pueden aparecer una persona, conversar con ellos y desaparecen así como así enfrente de la persona. O sea, no eran totalmente físicos. Pero esto no significa que no se puedan materializar. La Torá explica que estos seres también se pueden materializar. Pero tampoco es que ellos vengan y hagan estas cosas así como así porque quieran, porque otra vez no tienen libre albedrío, sino que en muchos casos tienen que recibir permiso para poder revelarse a personas, para poder conversar con personas, para poder dar mensajes o instrucciones. Lo mismo pasa con los ruhot, las personas que han fallecido. Para poder revelarse tienen que tener un permiso, porque de lo contrario estarían interfiriendo con el libre albedrío del ser humano. Por eso es que el ser humano hay cosas que no sabe del mundo espiritual. Y todo está de acuerdo con el libre albedrío, porque si supiera todo, estaría interfiriendo con el libre albedrío de la persona, de decidir. Y en este caso, en algunas ocasiones, si la persona tiene un mérito o si le ha abierto las puertas, entre comillas, haciéndose vulnerable de ataques de estos seres, de los que vamos a hablarlo en el caso de los Shedim, pueden aparecerse a ellos, pero en el caso de los ángeles, en muchas ocasiones se obtienen permiso para poder revelarse a seres humanos, etcétera, etcétera.
Ahora, a este caso, como ya mencioné, algunos de estos ruhot, espíritus, también de otras personas que han pasado a otra dimensión, que han fallecido y que han pasado a otra dimensión, también son capaces de revelarse a sus familiares, amigos, etc. Y alguna manera en que también lo hacen es a través de los sueños. Algunas veces, como es sabido, cuando la persona está durmiendo, la Neshama abandona este mundo, sube al mundo espiritual, luego regresa, pero en ese momento hay una mayor conexión, mayor sensitividad con el mundo espiritual. Y explican los sabios de Am Israel que precisamente a través de los sueños, como hay mayor conexión, la Neshama está libre en ese sentido y es capaz de percibir más el mundo espiritual, y tanto Ruhot, espíritus, como ángeles son capaces, incluso Shedim, son capaces de aparecer a las personas en sueños, de comunicarse. Y a este respecto explican los sabios que si en un sueño aparece un malaj, un ángel, el sueño es verdadero y lo que dice el malaj es cierto, porque los ángeles no mienten. Pero el problema con esto es que en la mayoría de los casos no sabemos si el que se apareció en el sueño es realmente un malaj o no, porque los shedim también aparecen en los sueños y los shedim son mentirosos, los demonios. Entonces ese es el problema de identificar si son ángeles realmente o no los que aparecen en los sueños nuestros o no. Y precisamente a este respecto también explican los sabios de que precisamente en cuanto a los sueños, otra vez muchas personas son capaces de conversar con estos, son capaces de ver visiones, son capaces de conversar con seres queridos que han muerto. Todo depende de, otra vez, si se ha concedido permiso para revelarse tales cosas en sueños, etcétera, etcétera. También a este respecto, incluso otra de las funciones de los ángeles es que hablan en nuestro favor. La Torá explica que cuando uno hace una acción buena en este mundo, hay ángeles que nos defienden en la corte celestial, y cuando la persona muere y es llevada a juicio por sus acciones positivas o negativas, tanto hay shedim, ángeles de juicio o demonios que acusan a la persona por sus pecados y sus malas acciones, pero hay malajim que defienden a la persona por sus buenas acciones, por todos los actos buenos que hizo, de bondad, sadaqá, de buenas acciones para con su prójimo, etcétera, etcétera. Entonces esto es algo bueno de los ángeles que abogan por nosotros. Ahora, vamos a hablar ahora de los shedim, de los que en español normalmente se llama demonios. Estos shedim, hay diferentes tipos, diferentes categorías, igual que en los ángeles hay diferentes jerarquías, diferentes tipos de ángeles, etc. Los shedim también, generalmente estos shedim están dentro de la categoría que se llama mazikim. Mazikim, igual que los ángeles de destrucción, son encargados de ejecutar dolor, sufrimiento, castigos, etc. Pero todos estos seres están al servicio de Hashem. Nadie hace lo que le da la gana. Todo el mundo tiene que obedecer a Kadosh Baruj Hu. A este respecto, hay una línea de entendimiento de los sabios. Hay diferentes explicaciones sobre estos temas. Y una de estas líneas explica y dice que estos shedim son mitad ángeles, mitad humanos. Y voy a explicar qué significa esto. Significa que tienen funciones parecidas a las funciones de los ángeles y tienen funciones parecidas a la función del ser humano. Y a este respecto son similares a los ángeles en el sentido de que son capaces de volar, son capaces de conocer eventos futuros, son capaces otra vez de conocer ciertas cosas que aplican en el caso de los ángeles. ¿En qué otro sentido se parecen a los seres humanos? Bueno, hay una opinión que explica, otra vez hay diferentes opiniones de los sabios, pero hay una línea de entendimiento que dice que estos shedim, estos demonios, son capaces de beber, son capaces de reproducirse y mueren también. En este sentido se parecen a los seres humanos. ¿Qué significa todo esto? Besrat Hashem, en próximos videos hablaremos en más detalles sobre estos temas. Porque otra vez son seres en este sentido que no son totalmente físicos. Cómo funciona este mundo espiritual. Besrat Hashem, hablaremos más sobre ello. Ahora, ¿por qué se considera que son, en este sentido de que son mitad ángeles, mitad humanos? ¿Qué significa todo esto? A este respecto, la Torá explica en los sabios que estos shedim fueron creados en el último día de la creación, el viernes,
la entrada del Shabbat al mismo momento que como dicen, cuando cae la tarde que entra el Shabbat, el viernes en la noche, que entra el sábado, el Shabbat, en ese mismo instante en que entraba Shabbat, estos Shedim fueron creados y justo ahí entró Shabbat. Y como fueron creados en el último instante, en el último minuto, por eso es que son mitad ángeles y mitad seres humanos. Por lo tanto son imperfectos. No alcanzó tiempo para poder hacer un cuerpo para ellos. Por lo tanto, por eso no tienen cuerpo. Son espirituales en este sentido. No tienen cuerpo. Por lo tanto, son imperfectos. La Torah dice que Adán también fue creado, pero fue creado con un cuerpo. Y la Torah dice que llegó a ser perfecto. Pero estos Shedim, como no hubo tiempo para hacer un cuerpo a ellos, porque el Shabbat entró en ese momento, explican los sabios de que por lo tanto son imperfectos a este respecto. Otra vez, hay mucho más tema que explicar en cuanto a esta explicación. Esta solamente es una idea general de una de estas líneas, porque hay otras ideas también de interpretación de los sabios sobre estos temas. Ahora, no fue tampoco casualidad de que fuesen creados en ese último momento. No es que a Hashem se le había olvidado y dijo, bueno, déjame crear algo más en este último instante. No, todo fue creado con un propósito. Otra vez, nada es casualidad. Todo es creado, Hashem crea las cosas por un motivo. Y en el caso de estas fuerzas negativas, estas fuerzas impuras, estas fuerzas que nosotros las definimos como fuerzas del mal o fuerzas oscuras, etc., Hashem explica de que precisamente, imagínense, de que además de estos seres con estas características, que además tuviesen un cuerpo y que anduvieran entre nosotros aquí. Explica los sabios, explica la Kabbalah, de que sería pero muy destructivo para el ser humano. Enseguida, imagínense, son seres de otra dimensión, de otra forma de creación espiritual. Estos malachim, en ese sentido, tienen otros poderes, no tienen las limitaciones del ser humano. Y sería muy destructivo para el ser humano tener que lidiar con ellos, aparte de que tuviesen ellos un cuerpo. No significa que no se pueden materializar, pueden. Pero en este sentido explican los sabios de que fue muy destructivo sería, y por eso Hashem tampoco permitió que tuviesen un cuerpo y tener que entonces lidiar con ellos en este sentido. El pasuk explica también, está escrito, de que estos seres, estos Malachei Abalá, ángeles de destrucción, estos Shedim también que están dentro de esta categoría de judicial, de que ejecutan juicio y sentencia, el pasuk dice, está escrito, de que estos seres fueron creados por Hashem para traer precisamente dolor o castigos o plagas, enfermedades, sentencias de juicio sobre precisamente el ser humano, en el sentido de que estos seres imperfectos son capaces de infligir dolor y sufrimiento sobre acciones imperfectas. O sea, seres imperfectos infligen sufrimiento y castigo sobre acciones imperfectas. ¿Qué significa esto? Que el ser humano que se conduce una vida realmente cometiendo actos que no son correctos, por lo tanto son acciones imperfectas, o lo que nosotros definimos como pecado, se están exponiendo a ellos mismos a ser víctimas precisamente de estos Shedim, de estos Malachei Abalá, estos ángeles de destrucción, que son capaces de ejecutar estas sentencias negativas y de destrucción en la vida del ser humano, que causan problemas y diferentes situaciones. Como ya mencioné, la mayoría de estos Shedim están dentro de la categoría que se llama Mazikim, que son estos seres que son de castigo, que otra vez, como ya mencioné, son capaces de hacer daño, son capaces de infligir sufrimiento en otras personas, pero que otra vez, en el sentido de que estos seres simplemente están cumpliendo, como ya expliqué, con su función. Tienen una función, todo tiene una función. Lo mismo que hay ángeles que traen bendiciones, hay ángeles y estos seres que traen castigos, que traen ejecutan diferentes sentencias. Está escrito en diferentes pasajes en la Torá, en la Biblia, de cómo en diferentes situaciones el pueblo de Israel cometió diferentes errores que acarrearon el castigo de parte de Hashem, el castigo de parte de Dios. Y seres humanos también, reyes y otros personas importantes, personajes bíblicos que en su momento cometieron acciones negativas o pecados y recibieron castigo. ¿Quién ejecutó esos castigos?
estos malajei, estos ángeles, estos shedim también ejecutaron sentencias y castigos, porque su función es esa. Son ángeles o seres espirituales en este caso, de que ejecutan sentencias negativas de castigo, de enfermedades, de plagas, diferentes circunstancias. De la misma manera, Dios también castigó en su momento diferentes naciones. En el caso de las naciones de Canaán y otras naciones, que también castigó a la población, a las personas de allí, y fueron ángeles encargados de ejecutar estas sentencias. Estos shedim tienen una función, un propósito, y este es precisamente el propósito, o uno de ellos, que tienen estos seres, de por qué existen estos seres. Entre otros más, como ya hablamos en el caso de la Yetzer Hará, son también encargados de tentar al ser humano, porque todo tiene una función. Al final todo está bajo el control y la mano de Dios. Todos estos seres al final se someten a la voluntad de Hashem, y todos cumplen la tarea que Hashem les ha encomendado. Inmediatamente, lo que pasa es que son buenos realizando su función. Igual que hay ángeles que son buenos en desempeñando el trabajo, me refiero expertos en lo que hacen, de buena manera. Estos shedim, estos malajim, que son también buenos desempeñando su trabajo, son buenos infligiendo castigos, sufrimientos, problemas, etc. O sea, que hacen su trabajo casi que inmediatamente. Pero claro, el que paga, como dice, el que recibe el golpe somos nosotros. Y no nos gusta precisamente el latigazo o el golpe en la espalda. Claro, nos gusta lo bueno, pero no nos gusta el castigo. Pero todo tiene una función en el universo. Todo existe con un motivo. Nada es creado así porque así, sin ninguna función, sin ningún motivo. Todo ha sido creado con un objetivo, con una idea, con un propósito. Y estos malajim, estos shedim también tienen su función. Ahora, en este respecto, no es tan sencillo ver a estos seres. Precisamente, existen diferentes circunstancias como el ser humano es capaz de ver a estos seres espirituales. Los sabios explican de que estos shedim, estos demonios, no están alrededor del ser humano todo el tiempo, sino que explican los sabios que la mayoría de estos seres en muchos casos están más en las regiones rurales, los campos, que en las ciudades. A no ser que en las ciudades se construyan, por ejemplo, casas o apartamentos o diferentes edificios donde previamente ya estos seres estuvieran ahí, y el ser humano está invadiendo el espacio de ellos, y por eso es que escuchamos casos de, por ejemplo, de casas encantadas o casas embrujadas, o conocemos también diferentes historias de seres que viven en las casas con los seres humanos, pero de todo ello hablaremos en otros videos, Bezrat Hashem. Ahora, como ya mencioné, no es tan sencillo verlos, a no ser, explican los sabios, de que, por ejemplo, de si una persona camina sola por un área donde están estos seres, puede ser de que es muy probable de que aparezcan y de que hagan daño a la persona. Ahora, si dos personas caminan por esta área donde están estos seres, puede ser que se les rebelen, que se aparezcan, pero a lo mejor no le hacen nada. Y si tres personas caminan por esta área donde están ellos, puede ser que ni siquiera se aparezcan. Entonces, por eso explican los sabios de que no es bueno que la persona, por ejemplo, en la noche, más en la antigüedad, en Israel, cuando las personas caminaban por... hoy igual, ¿no? Depende de donde vive la persona, pero mayormente antes, los caminos a pie, caminos oscuros, de tierra, etc. Depende también de donde vive cada ser humano, porque en el campo todavía es así. Pero normalmente en la antigüedad no se aconsejaba de que nadie viajase solo, y mucho menos de noche. También, por supuesto, para protegerse de otras cosas, ataques de ladrones y bandidos, pero también de los peligros de estos seres espirituales. También a este respecto explican los sabios de que precisamente explican la Kabbalah, de que estos seres son capaces a través de materializarse y son capaces de revelarse en apariencia humana, porque otra vez a este respecto explican los sabios de que precisamente si ellos se apareciesen al ser humano con la apariencia como son en realidad, sería muy tenebroso o aterrorizaría mucho al ser humano. Lo mismo ocurre con los ángeles. Los ángeles se aparecen al ser humano con la apariencia de un ser humano también. Normalmente se ven que tienen la apariencia de un hombre y la apariencia humana, la apariencia física de un ser humano. Pero el ser humano, los ángeles no son así en realidad. Se aparecen de tal manera para nosotros, para que podamos realmente poder verlos.
pero explican los sabios que si ellos se apareciesen con su rostro real, realmente sería muy asustaría al ser humano. Aparte de que otra vez no podríamos verlo porque son seres espirituales. Tienen que aparecerse a nosotros en una forma que el ser humano pueda comprenderlos y verlos. Y normalmente en este caso son forma humana. Ahora, también explican los sabios, explica la Kabbalah, de que hay cierto mazik, un cierto demonio o fuerza impura, de que acompaña a cada persona constantemente. Y que este mazik, este demonio, esta fuerza negativa, esta fuerza impura, es resultado de una acción negativa o de un pecado del ser humano. Cuando la persona comete un pecado, una acción, algo realmente que no es correcto, esto crea un resultado. Hay una acción de causa y efecto. Cuando uno hace algo, crea un resultado también. Cuando comete un pecado, esto crea un resultado también, que también tiene repercusión en el mundo espiritual. Y en este caso dice la Torah que se crea un shedim, un ángel de juicio, una fuerza negativa, impura, que se pega al ser humano, al cuerpo de la persona, como una mancha, entre comillas, ¿no? Explicando el tema, que está todo el tiempo pegado a la persona y que precisamente de la misma manera en que como uno cumple los mitzvot y hace acciones buenas, actos de bondad y cosas positivas, eso crea también ángeles que van a defender a uno. Pero cuando uno comete acciones negativas, pecados y cosas que no son correctas, también crea estos seres negativos, fuerzas impuras, shedim, estos ángeles de juicio que nos acusan y realmente nos traen realmente problemas. Y a este respecto, si la persona, para librarse de este ser, hay que destruirlo. Por lo tanto, si la persona no es capaz de destruir este ser que está pegado a él o a ella debido a su pecado o acción negativa, le acompaña este shedim, este demonio, esta fuerza negativa hasta la misma tumba de la persona, hasta que muera. ¿Cómo se puede destruir este shedim que está pegado a una persona en ese sentido? Como resultado de una acción negativa, haciendo teshuvah, arrepentimiento sincero, y teshuvah sincera es capaz de destruir estos shedim completamente, esta fuerza negativa, esta fuerza impura, que entre comillas es como una mancha que se pega a la ropa, que hay que lavarla, hay que quitarla. Y eso se logra a través de la teshuvah, a través del arrepentimiento sincero de la persona. Y se destruye. Y hay muchísimas historias de muchos rabinos, de grandes sabios, de hombres realmente santos, de hombres de servicios a Hashem, devotos completamente, grandes rabinos, que son capaces y han sido capaces de ver, cuando ven a otra persona, son capaces de saber los pecados que la persona ha cometido, son capaces de ver a estos shedim, los pueden ver, que ven el mundo espiritual y ven cuando la persona entra cómo están pegados a la persona, entre comillas. Y hay muchísimos ejemplos, les puedo contar de ahora mismo de la mente dos historias. Un gran rabino, si no me equivoco, un famoso rabino llamado Rabbi Yaakov Kamenetsky, el padre del afamado rabino Kamenetsky, que nos habla y nos cuenta precisamente, o Kanievsky, hay un famoso rabino llamado Rabbi Haim Kanievsky, que ya falleció. Su padre, Rabbi Yaakov, si no me equivoco con los nombres, cuenta la historia de que era capaz de ver a estas personas. Cuando la gente entraba, otros judíos entraban a hablarle, a preguntarle, él era capaz de ver en la frente de ellos escritos los pecados que habían cometido. Y muchas veces se ponía molesto y les revelaba a las personas las cosas. Y la gente tenía miedo entrar a hablar con el rabino, o entraba con un sombrero que le cubría la frente para que el rabino ni pudiera mirarlo. Son hombres que pueden ver el mundo espiritual. Y todos ustedes que siguen también la serie de videos sobre el Abir Yaakov, Rabbeinu Yaakov Abi Hasera, alaba Shalom, recordarán que en uno de los vídeos conté una historia de cuando el rabí visitó una ciudad en Argelia, que le fueron a brindar comida. El rabino se negó a comer. Rabbi Yaakov se negó a comer de esa comida. ¿Por qué? Cuando le preguntaron, él dijo que la esposa del rabino de allí, la que había cocinado esa comida, había cometido un pecado muy grave y que él no podía probar de esa comida. Cuando fueron y preguntaron a la mujer que por qué no quería todo lo que había acontecido, la mujer confesó que es cierto. Ahora la pregunta es cómo el rabino sabía los pecados que había cometido esta mujer, nada más de verla y la comida y todo. Son hombres que tienen una conexión con el mundo espiritual y son capaces de ver más allá. Y en este caso, realmente es increíble, muchísimas historias que hablan de este respecto. Ahora, como ya mencioné, si la persona no remueve
comete una acción negativa, un pecado, algo negativo, y no remueve esa acción, no se arrepiente, no se teshuvá, otra vez, este mazik, este demonio, esta fuerza impura, esta fuerza negativa que se apega a la persona, al cuerpo de la persona, como un testigo de su acción negativa, le acompaña hasta la muerte, pero otra vez es capaz de causar daños a su vida. Trae problemas y diferentes circunstancias que pueden otra vez dañar a la persona, porque la persona se ha expuesto precisamente a estos seres. Cuando una acción negativa, un pecado, expone a la persona a estas fuerzas impuras, a estas fuerzas espirituales negativas, a los demonios, les expone, la persona se expone precisamente a su influencia y al daño. Es como abrirle la puerta precisamente, tienen permiso para hacer daño. Por eso la importancia de arrepentirse, todos cometemos errores, pero la importancia es hacer teshuvá y arrepentirse sinceramente de lo que hayamos hecho y no hacerlo más. Ahora, como ya mencioné, muchos de estos seres aparecen otra vez en sueños y son capaces de otra vez, en el caso de los malajim, si un ángel aparece en un sueño, es algo positivo, pero si un shedim, si un demonio aparece en un sueño, no es algo muy bueno. Y precisamente la experiencia puede ser incluso aterradora, en forma de pesadillas, de tribulación, que realmente puede asustar a la persona y puede otra vez causar realmente muchísimo daño a la persona, porque son capaces, estas fuerzas espirituales negativas causan daños, en este caso al ser humano, son capaces de otra vez revelarse a través de los sueños. Ahora, ¿cómo podemos protegernos de estas fuerzas negativas, de estos shedim, de estos demonios, de estas fuerzas negativas e impuras? Al menos protegernos durante el sueño, que estamos dormidos y somos vulnerables. A este respecto, los sabios de Israel dan diferentes consejos y voy a dar 3 de ellos, tal y como escuché en la conferencia. Pero otra vez, como este discurso lo dio un rabino judío, hablando a un público judío, normalmente estos temas lo que voy a decir aplica normalmente al judío. Yo no sé, en el caso del no judío, hay cosas que sí, claro, se pueden hacer, pero, por ejemplo, la primera recomendación que dio el rabí es asegurarse de que en la casa la persona tenga mezuzá que sean kosher, o sea, que estén en regla. La mezuzá, y en este caso, una mezuzá específicamente que tiene que estar puesta en el cuarto de la persona. En todos los marcos debe haber mezuzá, pero principalmente chequear la que está en el marco del cuarto donde duerme la persona. Y que otra vez esto causa protección. Si todas las mezuzot están realmente en orden, pues esto también causa protección. Y explican los sabios que no hay ningún shedim, ningún demonio se acerca ni siquiera a la puerta de una casa donde hay una mezuzá kosher que realmente protege ese hogar. También es bueno y muy importante que la persona, el judío, cuando va a dormir, tiene que hacer Shema al-Hamitah. Tiene que decir la oración de Shema al-Hamitah, porque es una oración muy pero muy poderosa, y los cabalistas específicamente hablan sobre este tema y la importancia de que esta oración Shema al-Hamitah es capaz de destruir todas estas fuerzas negativas, y aun si la persona ha cometido pecados durante el día, esta oración es capaz de destruir estas fuerzas impuras que se han pegado a las personas, quizás son capaces de destruirlas, anularlas completamente. Shema al-Hamitah es lo último que debe decir el judío antes de irse a dormir, y que otra vez trae protección para la persona. Y tercero, pues aconsejan los sabios que es bueno no tener ningún pensamiento impuro durante el día, tener una mente limpia, tratar de alejar cualquier pensamiento negativo, porque un pensamiento negativo atrae una fuerza impura, una fuerza negativa. Lo negativo atrae lo negativo. Y en este caso, los pensamientos sucios, pensamientos de cualquier índole que no es correcta, como pueden ser acciones, pensamientos de, no sé, ya sea de acciones que no son permitidas, o de actos de robar, o de todo el tiempo pensar en la shonará, o de hacer daño a otras personas, y diferentes pensamientos que son capaces de atraer fuerzas impuras, y es una invitación a estos seres espirituales a dañar a la persona. Y en muchas ocasiones, si la persona tiene pensamientos de índole sexual, pensamientos que no son correctos, en este sentido, explican los sabios de que esto atrae estas fuerzas impuras, y son capaces de atraer a uno de estos mazikim, uno de estos shedim, que es un demonio
que viene a la persona, al hombre específicamente, en sueños y se les aparece en forma de una mujer. Y este demonio, que no voy a decir su nombre, pero quizás sepan de quién estoy hablando, este Shedim, que viene al hombre de noche en sueños, si el hombre ha tenido ese tipo de pensamientos, ha abierto la puerta para que se hace vulnerable. Y este Shedim específicamente viene y se aparece en forma de una mujer y es capaz de provocar al hombre y de tener relaciones sexuales con el hombre en sueños, y es capaz de incluso, otra vez, son seres que provocan también que el hombre pierda otra vez su energía vital en vano y aprovecharse y alimentarse de esa energía desperdiciada, porque no solamente se alimentan de esa energía desperdiciada, sino que alimentan a sus hijos de ellos, a sus crías, seres impuros y negativos. Y este Shedim, el cual no voy a decir su nombre, ya dije, pero que saben seguro de quién estoy hablando, realmente se encarga precisamente de venir en sueños y se aparece en forma de una mujer, etcétera, y que son otra vez hay hombres que tienen relaciones sexuales en sueños con ciertos seres que aparecen, y es un Shedim que está detrás de estos sueños precisamente a causa de estos pensamientos impuros. Y otra vez estos seres otra vez causan diferentes problemas en la vida de las personas. Por lo tanto, la persona tiene que todo el tiempo examinar sus acciones. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? Y todo el tiempo, otra vez, estos seres otra vez, y depende de lo que uno haga, si le abre las puertas o no, o si se protege, realmente todo el tiempo tiene que estar pendiente de sus acciones. Otra vez, tanto los malachim como los shedim, todos cumplen una función, son creados con un propósito en este mundo. En el universo no hay nada que ha sido creado por gusto o sin razón. Hashem todo lo que crea es con un propósito. Igual que el ser humano, todo lo que nosotros creamos tiene una función. Todo sirve para algo. De la misma manera, esos seres existen con un propósito, como ya he mencionado. En el caso de los ángeles, que traen mensajes, bendiciones y muchas cosas buenas al ser humano, protegen al ser humano, como ya mencioné. Los shedim también, en el sentido de tienen su función. Traen castigos, problemas, ejecutan sentencias, juicios. Hay ángeles de destrucción que traen castigos a ciudades como Sodoma y Gomorra, como ya mencioné. Son ángeles que también castigan a personas. Estos seres tienen su función. Y hay muchísimos ejemplos en la Biblia que cuentan todos estos relatos. Cómo se castigó en su momento ciudades, personas, individuos, naciones. Incluso Israel también recibió muchísimos castigos. Y son estos ángeles malachim, shedim, que se encargan de ejecutar toda la voluntad de Hashem. Porque todo el mundo tiene que someterse a la voluntad del Creador. Besat Hashem, estos temas son muy variados y mucho de comentar. Besat Hashem, de todo ello continuaremos hablando en próximos vídeos y explicaremos quizás detalles que no quedaron muy claros o que quizás no comprendieron. Otra vez, esta es una de las explicaciones. Hay muchas otras explicaciones de los sabios a este respecto, pero esta es una de las líneas de entendimiento de acuerdo al judaísmo. En el caso del Islam, yo conozco que también tienen una creencia similar, muy parecida al judaísmo. Los cristianos tienen otra idea diferente, y diferente los Zoroastro, los que creen Zoroastro y todo ese tipo de cosas tienen también sus ideas. Cada religión, cada cultura, cada pueblo tiene también su propia explicación de estos seres espirituales. Yo simplemente he expuesto una de las líneas, hay diferentes explicaciones que dan los sabios sobre estos seres espirituales, y Besrat Hashem, en próximos videos hablaremos un poquito más sobre estos malachim, shedim y sus diferentes funciones. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo video. Shalom para todos.